Capítulo 165. Construcción de acero. En el centro del campo de batalla, ahora se encontraba un choque de titanes. La enorme construcción de hierro y el enfurecido oso gigante. Lucha libre, ¿eh? Reflexionó Kaminari. Si esto sigue así, mi serpiente de acero sin duda ganará. Al fin y al cabo, no se cansa ni tiene limitaciones físicas como un ser vivo. Hizo una pausa y frunció el ceño al darse cuenta. Espera. Eso no es exactamente cierto. Los ojos de Kaminari brillaron de comprensión. Si bien la serpiente de acero no tenía límites físicos, ciertamente los tenía. Su capacidad para controlar el enjambre de arena de hierro solo duró unos 10 minutos antes de que la tensión en su cuerpo se volviera excesiva. Esto no era una especulación, era un hecho comprobado mediante entrenamiento previo. Parece que tengo que acabar con esto rápido. Kaminari suspiró para sus adentros. ¿Quién sabe cuánto tiempo más podrá aguantar este oso? Quería dominarlo sin matarlo, pero... Sus ojos dorados se entrecerraron a medida que su resolución se endureció. Supongo que tendré que aumentar la presión. Con eso, Kaminari ajustó su estrategia, acumulando más fuerza electromagnética. Al instante siguiente, la boca de la serpiente de acero comenzó a brillar con una corriente dorada, y arcos eléctricos crepitaban amenazantemente al formarse. Electromagnetismo. La unidad de la electricidad y el magnetismo. La electricidad genera magnetismo, y el magnetismo genera electricidad. Kaminari usó su poder mental para transformar las corrientes que controlaban ondas eléctricas, canalizándolas a través de la serpiente. Sin embargo, la fuente de poder no era el campo magnético natural de la Tierra, sino que provenía del propio Kaminari. Aún no era capaz de aprovechar fuentes de energía externas. Algún día, si alcanzaba ese nivel, ya no tendría que preocuparse por agotar sus reservas internas. Simplemente podría extraer energía de su entorno y aniquilar a cualquiera lo suficientemente insensato como para oponerse a él. Pero por ahora, la carga permanecía sobre su cuerpo. A medida que la energía electromagnética se acumulaba en la serpiente de acero, sus afilados dientes de hierro comenzaron a brillar, cubiertos de electricidad dorada. La sola visión desprendía una inconfundible atmósfera de peligro. Serpiente de acero, colmillo de trueno. Ordenó Kaminari mentalmente. Hizo una mueca leve por lo dramático que sonó, pero pensó que era necesario concentrar su intención. ¡Zas! Con un estallido de velocidad, la serpiente de acero se abalanzó y sus mandíbulas electrificadas se cerraron sobre el cuello del oso gigante. Crujido. ZZZZT. La electricidad atravesó el grueso pelaje del oso, quemándole la piel y enviando ondas de energía paralizante a través de su cuerpo. Rugido. El oso rugió de dolor, temblando violentamente mientras intentaba zafarse de la serpiente. Su grueso pelaje quizá bastaba para protegerlo de la mayoría de los ataques, pero su cuello seguía siendo un punto vulnerable. La combinación de colmillos penetrantes, calor abrasador y parálisis eléctrica superaba incluso su inmensa resistencia. Pero la agonía solo sirvió para enfurecer aún más a la bestia. Sus ojos, ya inyectados en sangre, parecían brillar con un rojo feroz mientras perdía por completo el sentido de la razón. De repente, el oso abrió sus enormes mandíbulas. ¡Qué demonios! Los ojos de Kaminari se abrieron de golpe, y su concentración meditativa se desvaneció por un instante. De la boca del oso, un rayo de energía carmesí brotó con una fuerza increíble. No era solo sangre brotando, sino un ataque concentrado y de alta presión. El rayo atravesó el cuerpo de la serpiente de acero como un cuchillo cortando papel, esparciendo arena de hierro en todas direcciones. La estructura de la serpiente se derrumbó en un instante. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?, murmuró Kaminari, invadido por la incredulidad. ¿Ese oso acaba de disparar un rayo? ¿Es broma? Pensamientos aún más absurdos le rondaban la cabeza. ¿Qué sigue? ¿Es un Pokémon? Se supone que era Rayo. Mientras tanto, Ryoichi y Hideo, observando desde la distancia, estaban igualmente estupefactos. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?, susurró Ryoichi, tapándose la nariz y la boca. Uf, apesta. Hideo hizo una mueca, apoyándose en su nieto. Con ese olor tan fuerte, debe haber escupido una cantidad enorme de sangre. La realidad era que el don del oso no era de un tamaño gigantesco, como habían supuesto inicialmente.
En cambio, poseía la capacidad única de metabolizar la carne y la sangre de su presa, convirtiéndola en una sustancia que impulsaba su crecimiento y fuerza. Esta energía, almacenada en su cuerpo, también podría usarse como arma, lo que le permitiría desatar explosiones de sangre devastadoras y de alta presión en momentos de desesperación. Cuando los restos de la serpiente de acero se reformaron frente a Kaminari, él frunció el ceño. Parece que necesitó cambiar de táctica. Esta vez, en lugar de reconstruir la serpiente, reformó la arena de hierro para convertirla en algo más adecuado para el combate. La masa arremolinada se comprimió y condensó hasta que en su lugar apareció una figura humanoide de unos 4 o 5 metros de altura, con un cuerpo superior esférico y extremidades largas y poderosas. La decisión es clara, pensó Kaminari, con un destello de determinación en su rostro. Registerel. Activar. El recién formado Registel levantó sus gruesas manos en forma de garra y dio un paso adelante para interceptar al oso. Rugido. El oso, consumido por la ira, volvió a abrir la boca, reuniendo energía para otro rayo carmesí. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en el pecho esférico de Registerel. ¿Crees que caeré 2 veces en la misma jugada?, murmuró Kaminari en voz baja, con un tono tranquilo pero cortante. La energía dorada comenzó a acumularse en la parte superior del Registel, formando un orbe de electricidad que giraba rápidamente. Registel, dispara el cañón electromagnético. El orbe se condensó aún más, brillando con intensidad mientras acumulaba más de 2,5 millones de voltios de energía. Auge. El Registel desató su ataque en el mismo instante en que el oso disparó su rayo carmesí. Las dos fuerzas colisionaron en el aire, con una fuerza destructiva y brutal. Durante unos tensos segundos, ninguno de los ataques cedió. El cañón electromagnético avanzó, solo para ser forzado a retroceder por el rayo de sangre del oso, y luego avanzó de nuevo. La lucha terminó en una explosión masiva, enviando una onda expansiva a través del bosque. Auge. La fuerza de la explosión fue abrumadora. Hideo y Ryoichi, que observaban desde lejos, se desplomaron ante la intensidad de la detonación. Cuando el humo y la energía se disiparon, una luz mitad dorada y mitad carmesí iluminó el campo de batalla. La calma exterior de Kaminari no vaciló, pero por dentro maldijo. Uf. Perdí el control de la potencia. Capítulo 166. Calificación. El cañón electromagnético era diferente del cañón de riel. Mientras que este último dependía de propulsión electromagnética pura, el cañón electromagnético aprovechaba tanto la energía eléctrica como la fuerza centrífuga generada por la rotación a alta velocidad. Aunque carecía del poder penetrante del cañón de riel, lo compensaba con un gran potencial destructivo. De hecho, era el ataque más poderoso de Kaminari hasta la fecha. Pero semejante poder tenía un precio. Cuando el cañón electromagnético colisionó con el rayo de destrucción impregnado de sangre del oso gigante, la explosión resultante no solo arrasó el campo de batalla, sino que abrumó al constructo Registel de Kaminari y lo puso en peligro directo. Había estado demasiado cerca del centro de la explosión. Obligado a abandonar su estado meditativo, Kaminari canceló su control sobre el Registerel. Su instinto de supervivencia se apoderó de él y, en un instante de desesperación, activó su modo de alto voltaje y se retiró a la velocidad del sonido. Imagínatelo. Una bola giratoria de energía dorada y carmesí se expandió violentamente, arrasando con todo a su paso. Árboles, animales e incluso el suelo fueron consumidos, dejando un cráter árido a su paso. Kaminari corrió, con un rayo surgiendo a través de su cuerpo, el borde de la explosión a solo centímetros de él. La energía en expansión parecía como si le respirara en la nuca. No necesitaba cálculos ni teorías para saber qué pasaría si lo tocaba. Ni siquiera su armadura dorada de cáncer lo protegería. Él lo sabía con absoluta certeza. El deseo de sobrevivir le gritaba, advirtiéndole que siguiera corriendo pase lo que pasara. Finalmente, justo cuando la ola de energía empezó a disiparse, Kaminari se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Estuvo demasiado cerca, murmuró Kaminari, con el miedo persistente reflejado en sus ojos abiertos. Miró hacia el campo de batalla, donde la explosión había abierto un cráter enorme. La devastación se extendía 50 metros a la redonda. Al contemplar el suelo árido y humeante, Kaminari no pudo evitar exhalar con incredulidad. Esto es una locura.
El radio por sí solo es enorme. Soltó una risita seca, recuperando la confianza. Pero con ese poder, incluso si esa cosa sobreviviera, definitivamente estaría en las últimas. Pero cuando Kaminari examinó el campo de batalla, su sonrisa se desvaneció. Allí, en medio del cráter, se encontraba el oso gigante de 5 metros. Su otrora majestuoso pelaje negro estaba carbonizado, y mechones quemados revelaron una piel quemada y picada. Un humo negro se elevaba de su cuerpo maltrecho, llenando el aire con el hedor acre de carne quemada. Había sufrido daños evidentes, pero aún seguía en pie. Kaminari entrecerró los ojos. Esto no era solo resiliencia, era algo antinatural. La explosión no solo fue su ataque, también incluyó el rayo de destrucción del oso. La fuerza combinada debería haber sido suficiente para abrumar incluso al oponente más duro. Aún así, de alguna manera, todavía se negaba a caer. La respuesta quedó clara cuando Kaminari observó los movimientos del oso. Estaba debilitado. El cuerpo de la enorme criatura se balanceaba inestablemente, con su energía agotada. El intenso rayo de destrucción había agotado sus reservas de energía sanguínea. Kaminari ahora comprendía por qué esa habilidad solo se usaba en momentos de desesperación. Cada vez que el oso disparaba uno de esos rayos, consumía una cantidad considerable de su energía vital. Y por lo que parece, este último ataque había llevado al oso a su límite. Rugido. Aún así, el oso gigante emitió un rugido ensordecedor, con sus ojos inyectados en sangre fijos en Kaminari. No era el rugido de un rey ni de un depredador, sino el llanto lastimero y desafiante de una madre que lo había perdido todo. La expresión de Kaminari se endureció. No se inmutó ni mostró compasión. En cambio, se agachó ligeramente y se cubrió la muñeca derecha con la mano izquierda. Quizás Hideo y su nieto te hicieron algo imperdonable, dijo Kaminari en voz baja. Pero lo siento. Soy humano. ZZZZZ. Una electricidad dorada crepitaba en la mano derecha de Kaminari, haciéndose más brillante e intensa con cada segundo que pasaba. El sonido era más agudo y áspero que cualquier cosa que hubiera desatado antes, incluso del rugido del dragón relámpago y el cañón electromagnético. Del otro lado, los instintos del oso gigante se desbocaron. Cada nervio de su cuerpo gritaba que se avecinaba una fatalidad inminente. Peligro. 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 Rugido. El oso, ahora más bestia que criatura, rugió de nuevo, impulsado por sus instintos primarios a luchar. Pero la IA avanzada del traje de batalla de Kaminari, Pikachu, ya había confirmado mediante escaneos que la fuerza actual del oso estaba en su punto más bajo. No pudo ganar. Es hora de acabar con esto, murmuró Kaminari. Sus ojos dorados brillaron con determinación. Bajo este Raikiri, hasta los cielos se partirían. La energía eléctrica en la palma de Kaminari se condensó en una esfera dorada oscura, crepitando salvajemente con poder. En un destello de luz, Kaminari desapareció, dejando solo un rayo de luz dorada a su paso. Rugido. El oso sintió una presión fría y mortal que se cernía sobre él. Desesperado, abrió la boca una última vez, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Zumbido. Un cúmulo de energía color sangre se formó en sus fauces, pero esta vez su otrora poderoso cuerpo se encogió visiblemente. Su desesperación lo había obligado a sacrificar aún más de sus ya agotadas reservas. Auge. Con un rugido lleno de rabia, desesperación y dolor, el oso desató su ataque final. Un enorme rayo de energía rojo sangre atravesó el aire, precipitándose hacia la estela dorada que era Kaminari. Las dos fuerzas chocaron. ZZZZT. En lugar de explotar, los dos ataques chocan entre sí, como garras que rasgan la tela. Kaminari avanzó, y su esfera dorada oscura destrozó el rayo rojo sangre con una fuerza implacable. Metro a metro, fue acortando la distancia que lo separaba del oso. Espero que reencarnes en otra cosa en tu próxima vida, dijo Kaminari con solemnidad mientras se acercaba. Para su sorpresa, las palabras no surgieron de un lugar de arrogancia, sino que llevaban un genuino sentido de finalidad, casi como una oración. Pero justo cuando Kaminari se preparaba para asestar el golpe final, se oyó una voz. ¡Alto! Kaminari. La voz era familiar, aguda y autoritaria. Antes de que Kaminari pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un rayo blanco atravesó el aire al doble de la velocidad del sonido.
Se enroscó alrededor de la muñeca de Kaminari, arrancándola del oso y estrellando al Raikiri contra el suelo. Auge. El suelo estalló, pero el oso permaneció intacto. Otra franja blanca envolvió el cuello del oso, tirándolo al suelo con sorprendente suavidad. Aunque el oso estaba inmovilizado, seguía vivo. Maestro. Exclamó Kaminari, mirando fijamente la figura que había aparecido de repente. No muy lejos de él estaba el Gesot, sus ojos penetrantes, tranquilos pero firmes. Kaminari. Dijo el Gesot con voz firme pero seria. No estamos capacitados para matarlo. Kaminari parpadeó, aturdido. Su mente corría, pero no le salían las palabras. A lo lejos, se podían ver las figuras borrosas de Hideo y Ryoichi, aunque estaban demasiado lejos para intervenir. ¿Qué? Susurró Kaminari, paralizado. El campo de batalla quedó en silencio, dejando a Kaminari lidiando con el peso de las palabras de Gesot. ¿Qué explicación podría darle su amo? Capítulo 167. La elección de Kaminari. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no estamos calificados para matar a este oso? Kaminari frunció el ceño, claramente confundido y frustrado. Este oso gigante es 10, no, 20 veces más peligroso que un oso negro común. Argumentó. Está lleno de odio hacia los humanos. Si no lo matamos ahora, ¿qué se supone que haremos? ¿Meterlo en un zoológico? El Gesot, sin embargo, mantuvo la calma. No digo que no se pueda matar. Respondió. Digo que no tenemos la cualificación para hacerlo. ¿Qué requisitos? Exclamó Kaminari, desbordándose de su frustración. ¿Qué requisitos necesitamos para derrotar a un monstruo que ya ha atacado gente? La expresión de Ed Gesot no vaciló mientras comenzó a explicar. El oso negro es una especie catalogada como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Afirmó. En Japón, los osos negros se encontraban en Kyushu, Honshu y Shikoku. Sin embargo, la población de Kyushu se extinguió hace décadas. Todo oso negro que quede en libertad debe ser tratado con precaución. Por eso, nuestras leyes prohíben estrictamente la matanza de osos negros sin la debida autorización. El tono de Gesot se tornó serio al continuar. Y por ley, no estamos autorizados a matar a este oso. ¿Dices que no podemos matarlo? Entonces, ¿qué se supone que debemos dejarlo ir? Replicó Kaminari con tono cortante. Ed Gesot suspiró, pero mantuvo la paciencia. Claro que no. Como dijiste, es demasiado peligroso dejarlo ir. Lo mejor es contenerlo, avisar a la policía y dejar que se lo entreguen a cazadores profesionales. ¿Cazadores? Kaminari levantó una ceja. Así es. Ed Gesot asintió. Ni siquiera nosotros, como héroes, podemos cazar osos negros sin licencia. La policía tampoco. ¿Y entonces quién tiene licencia para cazar osos? Preguntó Kaminari, irritado. Esto es ridículo. Hay tantas normas, regulaciones y burocracia. Cazadores profesionales. Respondió el Gesot con sencillez. Normalmente, cuando un oso negro ataca, nosotros o la policía contactamos al club de caza local para que envíen a alguien. ¿Club de caza? Los ojos dorados de Kaminari se dirigieron a Hideo y Ryoichi Sato a lo lejos, aún de pie en silencio cerca. Entonces, si encontramos un cazador profesional con licencia para cazar osos, ¿podremos matar a este oso legalmente? Correcto. Respondió el Gesot, siguiendo la mirada de Kaminari hacia los dos cazadores Mataji. Entrecerró los ojos ligeramente al comprender algo. Y parece que ya tenemos cazadores aquí, ¿no? Sin decir otra palabra, Kaminari pasó junto a el Gesot y caminó hacia Hideo y Ryoichi. Disculpe. Preguntó directamente. ¿Alguno de ustedes tiene licencia para cazar osos? Hideo y Ryoichi intercambiaron una mirada antes de que el anciano asintiera. Por supuesto. Respondió Hideo. No solo yo tengo uno, sino que Ryoichi también. Obtuvo su licencia el año pasado. La voz del anciano tenía un tono de orgullo mientras hablaba del logro de su nieto. Perfecto. Dijo Kaminari con una leve sonrisa. La situación es la siguiente. Si bien teníamos la autoridad para luchar contra el oso gigante, no estamos legalmente capacitados para acabar con él. Entonces, ¿puedo pedirte que te encargues de ello? Kaminari enfatizó la palabra calificado.
con un tono agudo en su voz mientras lo decía. Para su sorpresa, Hideo dudó antes de negar con la cabeza. Lo siento, dijo Hideo con gravedad. Aunque agradezco que nos hayas salvado, como cazador de Mataji, no puedo acceder a tu petición. ¿Qué? Preguntó Kaminari, frunciendo el ceño con incredulidad. Hideo explicó con tono decidido. Los cazadores Mataji tienen sus propias tradiciones. No rematan animales que otros han dominado. La caza del oso debe ser siempre obra de los propios Mataji, de principio a fin. Esa es la tradición sagrada que hemos mantenido durante siglos. Kaminari tensó la mandíbula. Soltó una risa hueca, con la ira latente bajo la superficie. Reglas. Tradiciones. ¿Está todo el mundo obsesionado con seguir reglas arbitrarias hoy en día? En ese momento, el Gesot se acercó. ¿Qué pasa? Preguntó. Kaminari bajó la voz, explicando la negativa de Hideo. En ese caso, dijo el Gesot pensativo, tendremos que estabilizar al oso y entregarlo a las autoridades. Ellos pueden encargarse. Kaminari no estuvo de acuerdo. Para él, era mucho más sencillo y seguro acabar con la amenaza en ese preciso instante. Registrar el acto como prueba, dejar que el cuerpo del oso nutra el ecosistema y seguir adelante. Para una criatura tan peligrosa, esta parecía la solución más lógica. Su mirada se dirigió a Ryoichi, quien estaba agachado cerca, con expresión preocupada. Una idea asaltó a Kaminari y se dirigió al joven. Tu nombre es Ryoichi, ¿verdad? Ryoichi levantó la vista, sobresaltado. Ah, sí. Nos conocimos en el Shinkansen. Respondió nervioso. ¿Por qué vinieron tú y tu abuelo hasta aquí para cazar a este oso gigante? Preguntó Kaminari con voz tranquila pero inquisitiva. Bueno. Ryoichi dudó, mirando a su abuelo antes de bajar la cabeza. Era para hacernos un nombre. Suspiró y continuó, su voz llena de frustración. Tras la declaración de los osos negros como animales protegidos, los Mataji solo podíamos cazarlos en pequeñas cantidades, e incluso así, bajo estrictas condiciones. Solicitar una licencia para cazar osos es un proceso largo y complejo, por lo que muchos descendientes de cazadores de fantasmas simplemente han abandonado la profesión por completo. Sin nadie que continuara las tradiciones y sin atención del mundo exterior, mi abuelo y yo estábamos preocupados de que el legado de los Mataji desapareciera. Ryoichi hizo una pausa antes de añadir en voz baja. Así que, cuando nos enteramos del oso negro de 3 metros que estaba causando estragos, sugerí que lo derribáramos nosotros mismos para que el nombre Mataji volviera a cobrar protagonismo. Ryoichi. Interrumpió Hideo con severidad. Pero no puedes ir en contra de la tradición. Te lo he dicho innumerables veces. Lo que nos hace sagrados es nuestra adhesión a esas tradiciones. Los ojos dorados de Kaminari se entrecerraron. Presentía una oportunidad. Ryoichi. Dijo en voz baja. Mira ese oso. No es un oso negro cualquiera de 3 metros. Es un gigante de 5 metros que ha despertado un don. Un verdadero rey oso. Se acercó más y bajó la voz. Piénsalo. Si una foto tuya, de pie con orgullo junto a este oso, espada en mano, se publicara en los medios, te convertirías en una leyenda al instante. Te llamarían el cazador de Mataji más fuerte y joven. Un nuevo héroe Mataji que derrotó personalmente a un monstruo con un don. ¿No es eso lo que siempre has soñado? Los ojos de Ryoichi se abrieron de par en par. El fuego de la ambición brilló en su mirada, avivándose con cada palabra. El más fuerte. El más joven. Murmuró, tragando nerviosamente. Ryoichi. Gritó Hideo con la voz llena de ira. No. No debes traicionar el nombre de los Mataji. Pero Ryoichi no respondió. Le temblaban las manos mientras sacaba la espada Mataji de su cinturón, el arma tradicional usada para rematar osos. Paso a paso, se acercó al oso gigante herido. Ryoichi. Gritó Hideo de nuevo, furioso y desconsolado. Se giró hacia Kaminari con la voz llena de rabia. ¿Qué has hecho? Lo has obligado a traicionar todo lo que representa Mataji. Kaminari respondió a la mirada del anciano sin pestañear. Su voz era tranquila, casi fría. No lo presioné para que hiciera nada. Dijo Kaminari simplemente. Le di una oportunidad para que lograra su sueño con su propio esfuerzo. Deberías agradecerme. Se giró hacia el Gesot, su mirada dorada era aguda. Esto sigue las reglas, ¿no?
El Gesot dudó un momento antes de asentir. Sí. Siendo sincero, el Gesot no esperaba que Kaminari adoptara un enfoque tan directo. Se dio cuenta de que al joven héroe no le importaban la fama ni el reconocimiento. Lo que le importaba a Kaminari era resolver problemas y defender sus propios valores. Kaminari miró al oso una última vez antes de dar una orden a la IA de su traje de batalla. Pikachu. Grábalo todo. Asegúrate de tomar fotos en alta definición de Ryoichi terminando el trabajo. Sí, maestro. Respondió la IA. Capítulo 168. Estableciendo la voluntad del héroe, S. El resto fue sencillo. Bajo la mirada de desaprobación de Hideo y la mirada indiferente de Kaminari, Ryoichi clavó su espada en la garganta del oso gigante, acabando con su vida. El oso, con sus reservas de energía sanguínea completamente agotadas, no sangró mucho mientras se desplomaba sin vida en el suelo. Se acabó. Vámonos. El Gesot retrajo las extremidades de papel que había usado para sujetar al oso y se giró hacia Hideo Sato, con voz tranquila. ¿Puedes caminar? Si no, puedo cargarte. Pero Hideo, terco como siempre, ignoró la oferta y en su lugar fulminó con la mirada a Kaminari, con una expresión llena de furia tácita. Kaminari no se molestó en contener su irritación. ¿En serio? ¿Así es como tratas al que te salvó la vida? Se cruzó de brazos con una mueca de desprecio. Empiezo a pensar que no entiendes el significado de la gratitud. ¿Sabes que? Además de ser tu salvador, también soy tu acreedor. Hideo permaneció en silencio, pero Kaminari insistió, con un tono más agudo. Ese hemostático que te di costó 300.000 yenes. Sin él, te habrías desangrado en el bosque. Pero en lugar de agradecerme, ¿me estás dando la lata? ¡Qué descaro! Kaminari, basta. Dijo el Gesot mientras se arrodillaba para ayudar a Hideo a ponerse de pie. Su tono era firme, pero no cruel. Miró a Ryoichi, que parecía a la vez culpable y eufórico, y añadió. Llevémoslos a la comisaría y dejemos esto atrás. Bien. Murmuró Kaminari, exhalando para calmarse. Su enfado disminuyó un poco al aclararse la mente. Cerró los ojos y volvió a sumirse en su estado meditativo. Momentos después, la arena de hierro esparcida por el suelo comenzó a agitarse, unida por el control de Kaminari. Las partículas se fusionaron formando una elegante embarcación de hierro flotante con capacidad para 5 personas. 3 sillas se alzaban de la superficie, un sutil detalle que delataba la meticulosidad de Kaminari. ¡Guau! Es increíble. Dijo Ryoichi, observando con los ojos muy abiertos. Aunque ya había visto las habilidades de Kaminari en acción, no pudo evitar maravillarse. Sube. Dijo el Gesot, señalando el bote. Miró a Hideo, quien le había dado la espalda a Kaminari en protesta silenciosa, negándose a moverse. Esta vez, el Gesot no cedió ante la terquedad del hombre mayor. Sin decir palabra, subió a Hideo a la nave de hierro con facilidad. Mientras los demás subían a bordo, Kaminari permaneció inmóvil en su estado meditativo. Un momento después, bajo la atenta mirada de todos los presentes, una bola de arena de hierro se acumuló a los pies de Kaminari. Las partículas formaron una delgada plataforma que lo elevó suavemente a la nave. ¿De dónde saca estas cosas? Pensó el Gesot, con un destello de admiración en los ojos. Puede que tenga opiniones firmes, pero su talento es innegable. En el momento en que Kaminari subió a la nave, la plataforma de hierro debajo de él se desintegró y se fusionó perfectamente con el resto de la nave. Bajo la guía de Kaminari, la nave de hierro comenzó a ascender. Se elevó por encima de las copas de los árboles, ofreciendo a sus pasajeros una vista impresionante del vasto e ininterrumpido mar de árboles que se extendía a sus pies. Hermoso. Murmuró Ryoichi, asombrado por la vista. La nave aceleró, desplazándose suavemente por el aire al ritmo de un coche. Comparado con el denso y traicionero bosque que se extendía abajo, el cielo abierto era un camino mucho más eficiente. En poco tiempo, llegaron a su destino. La comisaría local. Estamos aquí. Al tocar tierra la nave de hierro, Kaminari abrió los ojos. La nave se disolvió en arena suelta bajo sus pies, extendiéndose inofensivamente por el suelo. Ryoichi. Dijo Kaminari mientras caminaba hacia la estación con el Gesot. Enciende tu teléfono. Te envié el vídeo y las fotos. El rostro de Ryoichi se iluminó de emoción, mientras que la expresión de su abuelo se ensombreció de ira.
Aún así, ninguno protestó mientras la IA de Kaminari, Pikachu, transfería los archivos al teléfono de Ryoichi. «Felicidades», dijo Kaminari con una leve sonrisa. «De ahora en adelante, eres el cazador de fantasmas más joven y poderoso». «Gracias. Muchísimas gracias», balbuceó Ryoichi, con la voz temblorosa de gratitud. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Pronto, todos volverán a saber de Mataji. Pero Hideo apretó los puños, con la voz temblando de rabia. Ryoichi. Esto es un error. Estás violando nuestras tradiciones sagradas. Ryoichi se giró para mirar a su abuelo con expresión firme. Abuelo, respeto las tradiciones, pero quiero que los Mataji sobrevivan. Si eso significa abandonar las reglas anticuadas, que así sea. Su discusión continuó mientras Kaminari y el Gesot entraban a la estación, dejando a los dos con su disputa sin resolver. Al irse, el Gesot miró a Kaminari con tono vacilante. «Kaminari, ¿odias las reglas?» Kaminari lo miró, sorprendido por la pregunta. Tras pensarlo un momento, respondió. «No es que odie las reglas. Simplemente no me gustan cuando son demasiado complicadas». Se encogió de hombros, con un tono desenfadado pero firme. Las reglas deberían ser claras y sencillas, pero cuando se complican demasiado, convierten situaciones sencillas en un auténtico dolor de cabeza. «Pero Kaminari», replicó el Gesot con voz tranquila y firme. «Como héroes, no podemos ver las reglas a través de nuestros gustos o disgustos. Las reglas no son solo directrices, son la base de la sociedad de héroes». Hizo una pausa antes de añadir. «Sin reglas, los héroes no se diferencian de los villanos. Estas reglas definen lo que significa ser un héroe». Las cejas doradas de Kaminari se fruncieron levemente ante las palabras de Gesot, pero rápidamente se suavizaron cuando recuperó la compostura. «¿No crees?» empezó Kaminari con vacilación. «¿Que el verdadero significado de ser un héroe reside en el sacrificio?» El Gesot se quedó paralizado a medio paso, con la mente acelerada. De inmediato, recordó el vídeo de Stein, el asesino de héroes, y la ideología que presentaba. «¿Has visto el vídeo de Stein?», preguntó el Gesot con cautela, entrecerrando sus ojos penetrantes mientras se giraba hacia Kaminari. «¿Stein? ¿No es ese villano que ataca a los héroes?», preguntó Kaminari, confundido. «¿Qué vídeo? ¿Subió algo a internet? ¿Qué es? ¿Algún aspirante a influencer como el gentil criminal?». Al darse cuenta de que Kaminari no mentía, el Gesot se relajó un poco, aunque su expresión permaneció seria. «Entonces, esas palabras sobre el sacrificio. ¿Fueron tus propios pensamientos?». Kaminari se rascó la nuca, riendo torpemente. «¿Qué te pasa con esa mirada seria? Solo estaba hablando en voz alta, ¿sabes? Intentando entender el concepto de heroísmo. No es que lo tenga todo claro ni nada». El Gesot negó con la cabeza, con tono firme. «No, quiero oírlo. Dime qué has estado pensando». Le hizo un gesto a Kaminari para que lo siguiera. «Caminemos y hablemos». Sin que Kaminari lo supiera, el Gesot se estaba tomando este momento muy en serio. «Aquí está», pensó el Gesot. La etapa en la que Kaminari empieza a forjar sus propios ideales heroicos. Es más temprana que la mayoría, pero para un genio como él, no es sorprendente. Miró a Kaminari. La determinación brillaba en sus ojos. «Como su maestro, es mi responsabilidad guiarlo a través de esta etapa crucial». Capítulo 169. La organización de fantasía de Akatsuki. Alguien debe bañarse en sangre. Alguien debe despertar a los verdaderos héroes. Adelante. Vamos, impostores. El único que puede matarme es el verdadero héroe. All Might. La audaz y extremista declaración de Stein resonó una vez más en el campamento. Esta vez, Kaminari estaba presente, sentado junto a el Gesot, viendo el infame vídeo. La expresión de Kaminari quedó congelada por la sorpresa. Esto no puede ser real. Sus pensamientos dieron vueltas cuando la comprensión lo golpeó, dejándolo visiblemente aturdido. ¿Cómo? ¿Cómo es que la visión de este tipo sobre los héroes es exactamente igual a la mía?, murmuró Kaminari con voz ligeramente temblorosa. La única diferencia es que él es más radical, más extremista. De hecho, actúa según esas creencias. Ahora entendía por qué el Gesot lo había estado observando con tanta atención.
Claro que cualquiera sospecharía que había sido influenciado por Stein tras escuchar sus propias reflexiones sobre el heroísmo. La diferencia, dijo el Gesot, interrumpiendo los pensamientos de Kaminari, es que tú eres un idealista, un soñador, mientras que Stein es un activista. Él lleva a cabo su visión, cueste lo que cueste. Saliendo de su propia sorpresa, Kaminari frunció el ceño levemente, reflexionando sobre las palabras de Gesot. ¿Qué opinas?, preguntó el Gesot, con un tono sereno y tranquilo, pero claramente inquisitivo. Kaminari guardó silencio un momento y luego respondió. Para ser sincero, coincido con algunos de sus ideales. ¿Pero con sus métodos? No. No estoy de acuerdo en absoluto. La mirada de Gesot se agudizó. Entonces déjame preguntarte, si fuera por ti, ¿cómo lo abordarías? La pregunta flotaba en el aire, y Kaminari comprendió su importancia. Tras un momento de reflexión, comenzó a responder. Antes que nada, comenzó Kaminari con tono pensativo. El método de Stein de cazar héroes no resuelve nada. No aborda la raíz del problema que intenta solucionar. Continúa. Lo animó el Gesot con tono mesurado, aunque sentía que la tensión le subía por la espalda. Kaminari continuó, con la mirada tranquila y firme. El actual sistema de héroes profesionales no fue creado por los propios héroes. Es producto de las políticas gubernamentales y las estructuras sociales. Si el problema de Stein es con el sistema, matar a unos cuantos héroes no lo cambia. Solo trata los síntomas en lugar de curar la enfermedad. El Gesot permaneció en silencio, pero no pudo evitar la leve inquietud que lo invadía. Las palabras de Kaminari fueron sorprendentemente perspicaces, quizá demasiado perspicaces para alguien tan joven. ¿Y tú qué harías?, preguntó el Gesot con cuidado, con las palmas de las manos empezando a sudar a pesar de su compostura. Kaminari no se inmutó. Si de verdad estuviera decidido a cambiar el sistema de héroes, ni siquiera me habría inscrito en el curso de héroes. Habría entrado en el programa de estudios generales, habría entrado en una universidad de élite y, en su lugar, habría estudiado Derecho y Política. ¿Derecho y Política?, repitió el Gesot, con evidente sorpresa. Exactamente, dijo Kaminari, con voz ahora segura. Si el problema reside en el sistema, la solución es entrar en él y reformarlo desde dentro. Esa es la única manera de generar un cambio real. Mientras Kaminari hablaba, sus pensamientos se desviaron momentáneamente. Imaginó una versión alternativa de sí mismo, alguien que había elegido ese camino, luchando contra la burocracia y navegando por las estructuras de poder político para impulsar reformas. Las personas con una imaginación tan poderosa como la de Kaminari podían imaginar vidas enteras en meros instantes. En la sociedad moderna, el llamado sistema de héroes solo tiene el nombre héroe, pero los héroes en sí no tienen influencia real sobre él. Kaminari concluyó con un dejo de amargura. El Gesot parpadeó, genuinamente sorprendido por la profundidad de pensamiento de Kaminari. A pesar de su comportamiento despreocupado y a veces imprudente, su perspicacia era innegable. ¿Cuándo empezaste a pensar en estas cosas?, preguntó el Gesot, con la curiosidad a flor de piel. Kaminari sonrió con ironía, frotándose la nuca. Probablemente justo antes de solicitar el curso de héroe. Pensé que si quería convertirme en un héroe, debía reflexionar profundamente sobre qué son realmente los héroes. La boca de Gesot se torció ligeramente. ¿Hablaba en serio?, se preguntó. ¿Si entendiste todo esto?, preguntó el Gesot. ¿Por qué no tomaste el camino que acabas de describir? ¿Por qué elegiste el curso de héroe? Kaminari se encogió de hombros con indiferencia. Que pueda ver el problema no significa que quiera dedicar mi vida a resolverlo. Ver algo con claridad y comprometerse con ello son dos cosas muy diferentes. Se recostó un poco, con un tono ligero y despreocupado. Seamos sinceros, arreglar algo tan grande sería agotador. Además, elegí el curso Hero porque sonaba divertido. ¿Qué más se puede pedir? ¿Obtener una licencia Hero, ayudar a la gente de vez en cuando y ser una estrella? Suena genial. El Gesot parpadeó, intentando procesar la indiferencia de la respuesta de Kaminari. En todos sus años como héroe, nunca había conocido a alguien que viera la profesión con tanta frivolidad. De acuerdo, maestro, dijo Kaminari con una sonrisa, levantando las manos. ¿Eso lo aclara? Stein y yo somos completamente diferentes. El Gesot exhaló lentamente. Sí.
admitió, aunque su mirada permaneció seria. Pero déjame decirte esto, Kaminari. Miró a su estudiante a los ojos. Su tono era firme pero no cruel. No quiero que un día estemos en lados opuestos del campo de batalla. Yo tampoco. Respondió Kaminari en voz baja. Para sus adentros, añadió. Mientras mi familia esté aquí, mientras estén a salvo, seguiré las reglas el resto de mi vida. Con eso, Kaminari regresó a su cabaña mientras el Gesso desapareció en el bosque, murmurando sobre la necesidad de algo más que pescado a la parrilla para la cena. Kaminari exhaló profundamente mientras se acomodaba en el tatami, con la mente enredada. El vídeo y la conversación lo habían dejado inquieto, aunque no lo demostraría. Mancha, murmuró, mirando al techo. Si hubiera nacido en otra vida, quizá habría acabado como él. Su mente se desvió hacia un escenario hipotético. Haber conocido a Stein antes, tal vez incluso unirse a él. Juntos, podrían haber formado una organización dedicada a erradicar la corrupción en la sociedad de los héroes. Algo grandioso. Algo poderoso. Una versión alternativa de Akatsuki, reflexionó Kaminari en voz alta, riéndose de lo absurdo de sus propios pensamientos. Solo que en lugar de perseguir bestias con cola, cazaríamos héroes corruptos. La idea le divirtió, pero solo por un instante. Su vida ahora, a pesar de sus complicaciones, era demasiado valiosa para intercambiarla por algo tan peligroso. Con una pequeña sonrisa, Kaminari dejó de lado esas fugaces fantasías. Mi vida está bastante bien así. Murmuró. Luego, con un fuerte aplauso, gritó. Pikachu, contacta al Dr. Tenma. Sí, maestro. Respondió la IA con suavidad, y su tono familiar tranquilizó a Kaminari mientras se concentraba en las tareas que tenía por delante. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.